Durante mucho tiempo se distinguía entre ciencia pura y ciencia aplicada o tecnología. Y hasta hace relativamente poco tiempo, el lapso de tiempo, el periodo de tiempo entre un descubrimiento en el campo de la ciencia pura o de la ciencia básica y las posibilidades de su aplicación tecnológica o práctica, se calculaba que podría ser 30, 40 años. Ya en el siglo XX. La novedad de este complejo que llamamos tecnociencia es que el lapso de tiempo entre un descubrimiento en el ámbito de la ciencia pura y su aplicación tecnológica se ha reducido al mínimo. Ciencia y tecnología se han fundido en los campos más avanzados del conocimiento. De ahí los nombres, o los títulos, o los rótulos están habitualmente en la mente de todos, ¿no? Ingeniería genética, biotecnología. En los campos más avanzados del conocimiento actual, la investigación básica y sus aplicaciones van ya de la mano, van juntas. El lapso de tiempo entre una cosa y otra se ha reducido. Piensen ustedes en el lapso de tiempo que hubo entre las investigaciones básicas en la física del núcleo atómico y la fabricación de las primeras bombas atómicas. Eso nos lleva de aproximadamente 1910 a 1945. Ahora pensemos en el lapso de tiempo que hay entre el descubrimiento del código genético y la aparición de la biotecnología. Finales de los 50, mediados de los 60, 10. Pero es que a finales de los 90, el desciframiento de lo que es el genoma humano y la actuación tecnológica sobre el genoma humano ya no necesita ni un año, ni 2 años. Ese lapso se ha reducido completamente. Por eso podemos hablar de tecnociencia o complejo tecnocientífico. Esto tiene un problema importante para nuestra cultura. El proyecto ilustrado, el proyecto de la ilustración, este proyecto que buscaba una aproximación favorable entre ciencia y ética, se basaba en 2 principios. Un principio que podemos llamar metodológico. Un principio metodológico, que sería el siguiente. La ciencia opera siempre por ensayo y error. Lo que caracteriza el método científico, la metodología científica,
ha sido siempre el ensayo y el descartar los errores derivados de la experimentación para formular teoría. Esto en el plano metodológico. Y en un plano más general, que es el que tiene relación directa con la sociedad, con la vida pública del hombre en sociedad, el principio decía: en caso de duda, libertad; indubio, libertad. Que para la ciencia quería decir: si tenemos dudas sobre el conocimiento, dejemos libertad a la investigación, no pongamos obstáculos a la investigación. Estos son los dos principios modernos e ilustrados de la ciencia. ¿Dónde está el problema? El problema está aquí. Hemos de preguntarnos: el principio de ensayo y error y el principio, en caso de duda, libertad, siguen valiendo cuando ciencia y técnica prácticamente se han unificado. Esta es una de las reflexiones que se hacen hoy en día las personas que se dedican a la bioética, porque el error, en el caso de las investigaciones tecnocientíficas, no tiene la misma dimensión que ha tenido en épocas históricas anteriores, cuando el lapso de tiempo entre el descubrimiento en la ciencia básica y la aplicación tecnológica era relativamente grande. Quedaba tiempo para pensar, digámoslo así, quedaba tiempo para reflexionar. Hoy en día casi no queda tiempo para pensar entre ciencia básica y aplicaciones tecnológicas. Estamos avanzando al mismo tiempo en el desciframiento del genoma humano y ya inmediatamente aplicando los conocimientos a la transformación técnica del genoma. Eso es un problema. Es un problema. Dicho de otra manera, el error en la época de la tecnociencia puede resultar catastrófico porque no hay tiempo para pensar, para reflexionar. Y dos, en caso de duda, libertad, en general, todo hombre o toda mujer moderna seguirá pensando que en caso de duda hay que dejar libertad de investigación. Pero hay algunos campos en los cuales la aplicación de ese principio se hace muy delicada, muy delicada. Uno de esos campos, el más importante, es el de la posibilidad de clonación de seres humanos vivos. Y aquí está ocurriendo algo importantísimo para el futuro, seguramente, de la humanidad. Quizá ustedes recuerden que cuando empezó a hablarse de biotecnología, ingeniería genética, a principios de la década de los 70, hubo una reunión, seguramente una de las más importantes reuniones de científicos en el siglo XX, en un lugar llamado
Asilomar. Asilomar está en el límite de la frontera entre los Estados Unidos y México. Allí se reunió la élite de los investigadores en biología y en genética. Y se plantearon precisamente esta pregunta. Como tenían dudas, se plantearon la pregunta de si había que dejar libertad de investigación en el ámbito, en todos los ámbitos de la biotecnología y de la ingeniería genética. Allí los científicos llegaron a la conclusión de que era mejor una moratoria. Es decir, de momento parar las investigaciones hasta que salgamos de la duda en la que nos encontramos. Pues bien, entre 1970 y 1975 y 1980 y tantos, esa moratoria que consistía en el acuerdo por consenso en no experimentar sobre determinados aspectos peligrosos para los seres humanos, se rompió. Cuando salió en los medios de comunicación lo de la clonación de la oveja Dolly, hacía ya bastante tiempo que esa moratoria se había roto. Y desde hace 2 años para acá, desde que se dio la noticia de la clonación de la oveja Dolly, tal vez ustedes recuerden que las primeras declaraciones de la mayoría de los científicos que intervinieron en eso fue saludar con mucho optimismo la clonación de la oveja Dolly, pero a continuación decir: por razones morales nos oponemos terminantemente a la posibilidad que ya está en el horizonte de clonar seres humanos. Pues bien, en solo 2 años, la opinión de la mayoría de la comunidad científica ha ido variando. No de golpe, es decir, no se ha pasado a la idea de que ahora se considere que la clonación de seres humanos es éticamente buena. Se está pasando poco a poco, como funciona la ciencia siempre. La ciencia es siempre fragmentaria. Ayer leía en la prensa, la Comisión de Bioética de la Unión Europea ha decidido manifestarse a favor de la puesta en práctica de la clonación de embriones humanos. Embriones no son seres humanos enteros, son fragmentos de seres humanos enteros. Pero evidentemente ese es un paso decisivo para lo que va a venir después, un cambio sustancial. Y con eso voy a acabar. La pregunta que hoy nos hacemos en relación con la ciencia y con estos 2 principios es: la posibilidad de duplicación o clonación de seres humanos no abre ella misma la posibilidad, por decirlo así, de un cambio sustancial, ontológico para la humanidad. La contestación a esa pregunta seguramente tiene que ser afirmativa. Lo abre ese camino. Y si eso es así, es evidente que se necesita una nueva ética, una ética de la responsabilidad, una ética basada, como dice este autor, Hans Jonas, él lo llama la heurística del temor.
heurística del temor podría ser la traducción a nuestro lenguaje de hoy de la crítica a la ibris, a la desmesura y la afirmación de la unidad, la prudencia, etc. Jonas lo dice, volviendo a la vieja leyenda, con bastante gracia. Trae a colación el tema del diluvio universal, no por catastrofismo, sino por reflexión sobre un problema importante. Y recuerda que el mismo texto, el Antiguo Testamento, cuando habla del diluvio universal, expresa la forma de un pacto, una alianza de la divinidad con los hombres. A diferencia del momento inicial del Génesis, en que la divinidad se enfada definitivamente con los primeros seres humanos y los expulsa del paraíso, en el momento del diluvio universal se pone en boca de la divinidad estas palabras: que Dios se dio cuenta del carácter imperfecto de su obra y admitió que el ser humano es y será siempre imperfecto. La reflexión de Hans Jonas se puede considerar como una broma, pero que es interesante desde el punto de vista ético, está toda en la siguiente pregunta: si el mismo Dios acabó reconociendo el carácter imperfecto de su obra y tuvo que llegar a un pacto o a una alianza, admitiendo que su obra misma no le había salido perfecta, ¿cómo no pensar nosotros humildemente en términos de una ética de la imperfección, una ética de la autocontención, una ética de la humildad, una ética de la crítica, de la desmesura? Y el problema de una ética así seguramente está en la siguiente disyuntiva, que probablemente será siempre eterna mientras existan los seres humanos: la división de nuestra alma, por así decirlo, entre el miedo al saber, el miedo al conocimiento, el miedo a la ciencia, que hoy se expresaría en miedo a la tecnociencia, y el miedo a la muerte y a la enfermedad. Aquí está la clave para pensar por dónde irá, por dónde puede ir el asunto de la clonación en el futuro. Todo dependerá de si el miedo a la muerte y a la enfermedad entre los humanos se impone al miedo a las consecuencias posiblemente negativas de la tecnología. Lo dicho en palabras más concretas, todo dependerá de hasta dónde va a llegar la presión de los padres y madres que se sienten desgraciados respecto de su descendencia en favor de la clonación de humanos. El miedo a las enfermedades está en la base de la rectificación de los científicos respecto del asunto de la clonación de embriones. No es solo que los científicos, o lo más importante no es que los científicos se hayan vuelto malos entre 1975 y el año 2000, cambiando de opinión. El problema importante es que los científicos se sienten presionados por parte de la sociedad, de los humanos,
que ante el miedo a la muerte y a la enfermedad prefiere el riesgo, prefiere jugarse, prefiere el riesgo ante lo desconocido, sigue prefiriendo, en caso de duda, libertad de investigación para salvarme de tal o cual enfermedad, en caso de duda, libertad de investigación para que el hijo perdido por perder pueda seguir existiendo en este mundo, etc. Ese es un tema que recoge también este genetista llamado Silver en su libro y que a mí me parece que es una lectura introductoria a estos temas, así que mucho interés. Creo que he rebasado ya el tiempo que me había propuesto. Querría pensar por las caras que veo que se me ha entendido, si no todo, por lo menos el fondo que quiero plantear. Les agradezco mucho la atención y nada, estoy a su disposición para conversar, discutir, dialogar, ver las distintas opiniones que puedan aparecer sobre este tema. Me parece que nos importa a todos por igual. Muchas gracias por la invitación y sin más, intervienen ustedes. Gracias. Toda a cultura hoje, ela está estruturada em cima do aprender a
parece? E aí eu vou resgatar uma outra palestra em que o economista porto-riquenho disse o seguinte: não há uma oposição entre o não ético e o ético. O não ético e o ético. Ele diz assim: a sociedade que nós temos hoje não é uma sociedade não ética. O que nós temos é uma ética que é neoliberal, que é uma ética excludente. Ele coloca, já que ética são um conjunto de valores, uma forma de organização, de orientação das relações sociais, nós temos uma ética, mas é uma ética excludente. O que ele propõe é vamos construir uma nova ética estruturada sobre a solidariedade, né, tudo aquilo que a gente já sabe. Então, a minha questão é nesse emaranhado de coisas que eu viajei bastante na sua palestra, é pensar como criar, mesmo que seja essa ética da responsabilidade, né, como criar uma ética que oriente efetivamente as relações sociais, se cada vez mais estes homens, nós estamos inseridos dentro de uma sociedade que cada vez mais a ética dominante é a ética do aprender a fazer, mas do não perguntar por que se faz. Como é que é possível construir uma nova ética se nós não nos perguntamos mais por quê? Por que fazemos? Enquanto valor social do programa, não enquanto um grupo pequeno, né? Aqueles que ainda continuam se perguntando por quê, se incomodam com o porquê. Como que seria possível nós caminharmos por uma nova ética, uma ética da responsabilidade, mesmo nessa questão de tempo, do lapso de tempo tão curto? Mas como construir uma nova ética se nós hoje não nos perguntamos mais por quê, mas apenas como fazer? ¿Se ha entendido bien? Sí. Usted, para empezar, amplía mucho el campo. Es decir, yo me había limitado solo al asunto de ciencia en relación con la ética. Si introducimos el conjunto de las relaciones sociales, económicas, políticas, culturales, etc., el problema todavía es mucho mayor. Aunque ya es difícil el problema que yo he planteado, uno puede optar por una ética de la responsabilidad, de la mesura, de la imperfección, etc. Ahora, si se introduce la pregunta sobre el conjunto de las relaciones sociales, económicas, por tanto se trata de construir una nueva ética, no solo en relación con la ciencia, sino para el mundo actual. La respuesta a eso es peliaguda, es muy complicada, ¿no? Yo descartaría, para empezar, que vivamos en una época en que los seres humanos no se preguntan el porqué de las cosas. A mí personalmente me parece que a lo largo de la historia de la humanidad, en sus distintas épocas, solo una minoría de los seres humanos se ha preguntado el porqué de las cosas. El asunto sería, por tanto, si la minoría actual de los que se preguntan por el porqué de las cosas es más minoría que en otras épocas históricas o no. No es una cuestión numérica. Personalmente no estoy nada convencido de que este momento histórico llamado posmodernidad sea un momento en el que no hay preguntas decisivas sobre los porqués. Son bastantes las personas
científicos, filósofos, literatos, etcétera, que, por ejemplo, en este asunto concordarían en aspirar a una ciencia con conciencia, para decirlo con el título de un libro de Damon, Ciencia con conciencia, independientemente de que luego piensen distinto en otras cosas. Esa sería la primera limitación, ¿no? Yo no soy tan pesimista. No soy tan pesimista en el sentido de hoy se piensa menos, hoy se reflexiona menos. Creo que se puede decir que en todas las épocas de la historia de la humanidad, la ética o la falta de ética dominante ha sido la ética o la falta de ética de las casas dominantes. En Mesopotamia, en Egipto, en la Edad Media y hoy mismo. La mayoría de la humanidad ha tenido dos formas básicas de estar en el mundo. Una es a través de la transmisión de tradiciones, y en las tradiciones se está. Uno no pregunta. Las tradiciones se comunican de padres a hijos, de hijos a hijos, y uno pregunta. La segunda es preguntar, reflexionar sobre si mi tradición, la tradición heredada, sus valores siguen valiendo o no siguen valiendo. Tercera consideración que yo haría. Personalmente no soy partidario de buscar una ética con mayúscula para el fin de siglo. Una sola ética. Yo soy de las personas que piensan que hay éticas en plural, no una sola ética. Y que los momentos de la historia de la humanidad en que se ha difundido la creencia en que no había más que una ética o una moral con mayúscula, las consecuencias han sido muy negativas para la mayoría de los humanos. Ahora lo voy a decir más drásticamente. Ha habido a lo largo de la historia de la humanidad éticas con peores consecuencias que ciencias. Es decir, se ha matado, torturado y hecho barbaridades terribles en nombre de la ética, con mayúscula, más aún de las que se hayan podido hacer en nombre de las ciencias. Esta es una restricción que deberíamos imponer. Por tanto, yo diría, no buscar una nueva ética absolutista, fundamentalista, universalista para todos, sino partir de un principio. La existencia de varias éticas fundadas en la existencia de diferentes costumbres, hábitos, comportamientos, culturas, tradiciones de los humanos. Mi primer principio para hablar de ética en el mundo actual sería el reconocimiento de la diversidad. El reconocimiento de la diversidad. Y a partir del reconocimiento de la diversidad de puntos de vista éticos, que unos de ellos pueden ser de base científica, otros pueden ser de base religiosa, otros pueden ser de base filosófica, pero diferentes. Tratar de llegar por comparación y luego por consenso a establecer, vamos a decirlo así, una jerarquización de los valores. No pasar
reconocimiento del relativismo cultural o de la diferencia cultural al relativismo ético, ese del todo vale, todo es según el color del cristal con que se mira. No me parece bien ese punto de vista. Creo que en cambio es bueno el punto de vista que empieza admitiendo el criterio de la diferencia, luego acepta que se puede comparar entre valores y principios morales y que de la comparación se puede llegar a conclusiones sobre jerarquías de valores. Por ejemplo, que el valor de la prudencia, que era un valor tanto griego como originalmente cristiano, sigue siendo un valor moral en nuestras sociedades, no tengo ninguna duda. Que eso se haya expresado en otras culturas con otra palabra y en otra forma importa poco. Seguramente es un valor compartido. Ahora, para el problema que usted plantea, a mí me parece que lo fundamental es un segundo principio. No se puede construir ninguna ética postmoderna, una ética de la postmodernidad, sin reflexión crítica sobre la época en la que vivimos. Si uno empieza aceptando esto que algunos autores han llamado pensamiento único, más o menos neoliberal, entre comillas, naturalmente el camino para la reflexión crítica queda cerrado, porque después del principio de la aceptación de la diversidad vendría el principio de la importancia de la crítica, el criticismo de lo realmente existente en el mundo hoy. Son principios generales. En cualquier caso, a mí me parece mejor la expresión de principios generales que la aspiración a una ética universalista detallada, sobre todo siendo europeos, porque los europeos hemos hecho tanto mal en el mundo, en la creencia de que nuestra ética universal era la mejor del mundo. Nos hemos llevado tantas culturas por delante, hemos liquidado tantas y tantas tradiciones desde el siglo XVI en adelante, desde la época de la modernidad, que tenemos razones, o deberíamos tener razones, para ser bastante autocríticos, para superar la suficiencia y la superioridad característica. Cuando digo europeos, no lo digo solo por mí, de gran manera, de manera bastante importante, ustedes son también parte de esa tradición, parte de esa cultura, parte. Por eso he dicho antes lo de cultura euroamericana. Ustedes son mucho más mezclados que nosotros, mucho más híbridos que nosotros. Hay muchas más tradiciones en el conjunto de sus culturas, ¿no?, que la nuestra.